Autorización, efectivamente. A continuación contaremos con la intervención del señor Marcelo Orellana de la Confederación Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras Autónomas del Ecuador. Bienvenido al señor Marcelo Orellana. Le recordamos que tiene un tiempo máximo de 5 minutos para su exposición. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, asambleístas, ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. Permítame iniciar felicitando a Janet Vallejo por su brillante intervención y felicitar a Marcelo Holguín, que en su desempeño de asambleísta nacional ha podido acoger, impulsar y llevar al punto en el que estamos ahora la propuesta de ley de trabajadores, de los derechos de los trabajadores autónomos del Ecuador. Soy Marcelo Orellana Carrera, alauceño, me honra ser un trabajador autónomo alauceño, consultor en derechos humanos, y me reconozco sujeto de derechos y de responsabilidades al mismo nivel que los más de 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que en la actualidad tienen un trabajo que la Organización Internacional del Trabajo, brazo técnico de Naciones Unidas en materia laboral, lo reconoce como trabajo autónomo. Es imperativo fortalecer lo que ya fue dicho por Janet Vallejo. ¿Quiénes somos los trabajadores autónomos? Los trabajadores autónomos somos aquellos que hemos sido empobrecidos a lo largo de décadas por un sistema que ha concentrado el poder económico sobre la base de los trabajadores de la patria. Y desde esos trabajadores de la patria, sin lugar a dudas, aquellos de mayor precariedad social integral, el sector de los trabajadores autónomos. Quiero llamar la atención de los asambleístas Geraldine Weber, Natalia Viteri y Luis Almeida, para que hagan el firme compromiso de que en su provincia y en su ciudad de origen no se vuelvan a responder jamás, no se vuelvan a reproducir jamás esas imágenes de una mujer trabajadora autónoma, guayaquileña y digna, que generaba sus recursos en espacio público y que era transportada en el balde de una camioneta con su mano, su brazo retenido. Esa imagen, retenido por la ventana y el vidrio, esa imagen que dio vuelta al mundo, ejemplifica, simboliza, muestra la gravísima situación de desconocimiento absoluto de los derechos de los trabajadores autónomos a un trabajo digno, insisto en la palabra digno, e insisto en las condiciones de vida dignas, porque para la CUTAE, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Autónomos del Ecuador, el trabajo es ese elemento dignificador de la vida de cada una de nuestras personas. Bien, es necesaria esta ley que debería empezar modificando su título. El título debería ser Ley de Garantías Plenas al pleno ejercicio del trabajo autónomo de los ecuatorianos y ecuatorianas que nos dedicamos a esa actividad. ¿Por qué hacemos este planteamiento? Porque debemos recordarles que de acuerdo a nuestra Constitución, el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Y cuando un derecho es fundamental, no se posterga, no se prolonga en su tratamiento y el Estado, en este caso el gobierno, está en la obligación de dar garantías, no garantías a medias ni iniciales, sino garantías plenas, para que todos los ecuatorianos que desarrollamos alguna actividad y que no tenemos una relación de dependencia, accedamos a las condiciones desde el Estado de garantía plena a que ese trabajo autónomo sea un trabajo realizado en las condiciones que establece el derecho internacional laboral, que establece la Constitución, la nuestra, que es una patria de justicia, de derecho y de derechos, y obviamente el Código del Trabajo. Es imperativo que nosotros, los ecuatorianos y las ecuatorianas, hagamos este esfuerzo colectivo de reparación histórica. Permítanme insistir en este hecho: reparación histórica y pago de la deuda social a ese amplísimo sector de ecuatorianos y ecuatorianas que hemos sido y han sido marginados en diferente nivel de una política pública adecuada, una política pública que se dirija a todos los sectores de la patria. Y es imperativo que al hablar de del derecho fundamental al trabajo y en especial del derecho al trabajo autónomo, no olvidemos que en materia de derechos humanos es imperativo que hablemos de indivisibilidad,
hablemos de hacer la necesaria prevalencia. Es imperativo que el tratamiento de esta ley, como ya fue solicitado por Janet Vallejo, el tratamiento se lo haga de manera inmediata, urgente, y que no se postergue más la aprobación definitiva de la ley, que revisado el título que debería ser de garantías plenas al ejercicio pleno del derecho al trabajo del sector autónomo en el país, esta ley venga seguida inmediatamente de todas las acciones que permitan que se haga realidad ese principio internacional y mundialmente aceptado de que el derecho al trabajo es solamente el punto de arranque de la dignificación de la vida de todos los ciudadanos, de todos los hombres y mujeres, en este caso del planeta y de nuestra patria. Sepamos, asambleístas, y tomemos conciencia de que es imperativo que aceptemos que del derecho al trabajo depende el derecho a la salud, depende el derecho a la alimentación, del derecho al trabajo de los padres depende el carácter fundamental del interés superior de la niñez, porque es gracias a los ingresos generados por el trabajo digno que los padres pueden generar los recursos que le permiten la satisfacción de sus necesidades, las necesidades de sus hijos e hijas y las necesidades de los adultos mayores, que en muchas ocasiones, siendo parte de una cultura comunitaria y de un sector de amplia solidaridad intergeneracional, hay adultos mayores que viven con numerosos hogares en los que también hay niños. Es imperativo, asambleístas, ciudadanos y ciudadanas de la patria, que se tome plena conciencia que cuando hablamos de trabajo autónomo, estamos hablando de un porcentaje importantísimo de mujeres, y de ese porcentaje importantísimo de mujeres adultas mayores, a quienes les debemos por responsabilidad, por solidaridad, todas las garantías para que tengan una vida digna que les permita haber tenido la certeza que desde la Asamblea Nacional han cumplido los hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas, cuya misión es la de legislar y fiscalizar, habrían cumplido con un sector de atención prioritaria, no solamente porque la ley lo establece, sino porque somos parte de una sociedad en donde siempre el ser humano debe prevalecer sobre el capital. Deben preguntarse también, asambleístas, el por qué se ha tardado tanto en proponer, debatir y no debe postergarse la aprobación de esta ley. Es simple, porque estamos plenamente conscientes que el trabajo autónomo, aquel que es realizado en condiciones indignas, un trabajo autónomo que es realizado, como ya lo señaló Janet Vallejo, con persecución, con diferentes tipos de vulneración de derechos fundamentales, no puede continuar en esas condiciones. Para la CUTAE, Confederación de Trabajadoras y Trabajadores Autónomos del Ecuador, es indiscutible que el derecho al trabajo autónomo es un derecho fundamental. No obstante, ese trabajo debe dignificarse de manera urgente y eso significa darle un marco legal nacional, que este marco legal nacional, que es la ley, debe servir para que haya una legislación secundaria para que nunca más se repitan los hechos de Guayaquil, para que nunca más se repitan los hechos de Quito, que dieron la vuelta al mundo mostrando la manera en que se vulneran los derechos en Ecuador. Y que esa legislación secundaria, las ordenanzas, puedan servir para que las instituciones, tal como lo había sugerido Janet Vallejo, desarrollen sus propias políticas de capacitación, de tecnificación, de acompañamiento, de promoción y de impulso del trabajo autónomo de los ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen una relación de dependencia, pero que por décadas han venido generando, aportando a la patria, invisibilizados incluso en su condición de actores económicos que han permitido que el país no vaya más allá en la gravísima situación de extrema pobreza y de desarticulación social en la que nos encontramos. Tiene un minuto, señor Orellana, por favor. Muchísimas gracias. Es imperativo que la Asamblea Nacional sepa que la CUTAE está impulsando un proceso de cooperación técnica
con la Organización Internacional del Trabajo, porque siendo el tema del trabajo autónomo una prioridad a nivel mundial, no puede ser que en Ecuador se esté postergando su tratamiento como se debe. Y en esa perspectiva estamos impulsando un observatorio sobre el trabajo autónomo que también nos permitirá felicitar y saludar el correcto y adecuado trabajo de la Asamblea Nacional en la elaboración de una ley de contenidos y también en el impulso vía fiscalización de las políticas públicas y el desarrollo institucional que nos permita hacer del trabajo autónomo de esta ley una forma de reparación y de aporte a la reconstrucción social post pandemia, porque si un sector fue fuertemente golpeado durante la pandemia, fue el sector de aquellos hombres y mujeres ecuatorianos que jamás dejaron de vender, de producir y de llevar bienestar a sus modestos hogares a través de un trabajo digno, de un trabajo valiente y de un trabajo que no ha tenido garantías antes, salvo el de la Constitución del 2008, en donde se le reconoce su condición de otra modalidad del trabajo. Estaremos pendientes, saludamos este esfuerzo en la Asamblea Nacional y ratificamos la certeza de que la institucionalidad va a poder responder como se debe a este clamor y a esta exigencia de los trabajadores de la patria. Muchísimas gracias.